Nosotros hemos llegado a Managua, estamos en el 25 de enero de 2019, un nuevo año, nuevas tareas aquí en la tierra de Sandino. Y aquí tenemos al frente un viejo compañero, Carlos Fonseca Terán, hijo incluso del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca Amador. Bueno, primero que nada, Carlos, muchísimas gracias para recibirnos. Estamos llegando justamente en un momento crucial cuando el imperialismo está atacando todos los avances y los éxitos en la patria grande, como dijo Hugo Chávez, sobre América Latina y el Caribe. Ha pasado un año con una situación muy complicada aquí en Nicaragua y quisiéramos que nos diera una visión más o menos donde estamos ahora en este momento y sobre todo el partido que tú representas como vicesecretario, si no me equivoco, del Secretariado Internacional del Frente Sandinista. Y bueno, ¿cuál es justamente el rol y la función y la orientación política que tiene el Frente en este momento, cuando ya se ha superado por lo menos la primera etapa de aplastar y derrotar, quizás no definitivamente, la intentona golpista del año pasado? Y bueno, más o menos que nos puede explicar el partido tan místico como es el Frente Sandinista, que logró a levantarse en una América Latina el año 1978-79, a derrotar justamente esa oscuridad que se encontraba América Latina con todas las dictaduras militares en el Cono Sur y una situación muy complicada en esa época, y derrotar el aliado estratégico que tenía el imperialismo norteamericano aquí en Centroamérica, que fue el aliado del dictador Somoza. Sí, en primer lugar quiero agradecer esta oportunidad, pues, ¿verdad?, para compartir nuestro punto de vista sobre la realidad de nuestro país. Efectivamente, pues nosotros en meses recientes, acabamos de superar una crisis generada por el intento de golpe de Estado perpetrado por la derecha al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Este golpe de Estado tuvo la característica de ser, bueno, en cuanto a golpe de Estado, un intento de derrocamiento por medios ilegítimos del gobierno sandinista, y en base al formato de los nuevos golpes de Estado, o de los golpes de Estado de nuevo tipo diseñados por Jenny Sharp, con sus variantes, ¿no? En este caso creo que se han hecho algunas innovaciones que ya las están queriendo aplicar en Venezuela. Las innovaciones que hicieron aquí ya las están queriendo aplicar en Venezuela. Aparte de que esto tiene sus características específicas en cada realidad donde se aplica, pero sobre todo tiene características comunes en todos los países donde los Estados Unidos han hecho el intento, en algunas ocasiones logrando su objetivo, en otras no, de derrocar a gobiernos que no son afines a sus intereses. La característica, te decía, de que fue una confabulación de los poderes fácticos, en este caso los medios de comunicación de la derecha, el uso dirigido y organizado de las redes sociales para propagar mentiras y para manipular. Por otra parte, los ONGs financiados por las agencias norteamericanas como la NET y la USAID, también la empresa privada nicaragüense y la cúpula de la Iglesia Católica. Todos estos poderes fácticos se confabularon para proceder a la aplicación de este formato de golpe de Estado que ya ellos venían preparando con anterioridad. Ellos habían preparado previamente a una legión de gente. Se habla de unos 5.000, según el periodista norteamericano Max Blumenthal. Sí, aproximadamente.
Esa es la cantidad de gente que ellos prepararon como cuadros políticos para implementar esta fórmula de golpe de Estado. Hay que decir que en Nicaragua la derecha no tiene, desde hace muchos años, la derecha no tiene un partido político organizado, una fuerza política capaz de enfrentar al Frente Sandinista. Las fuerzas políticas de la derecha colapsaron en Nicaragua, pero tienen una forma organizada de actuar a través de estos poderes que he mencionado, y obviamente con el financiamiento y bajo las órdenes de los Estados Unidos. Nosotros vivimos 3 meses de crisis, producto de este intento de golpe de Estado, desde el 18 de abril hasta el 18 de julio. Esta crisis tuvo 2 etapas. Hubo una etapa en la cual nuestra estrategia fue superar la crisis mediante el diálogo. Esto no se logró debido a que la derecha golpista apostó al derrocamiento. De hecho, ellos tenían un plan A y un plan B. El plan A era el derrocamiento, y si no podían, entonces elecciones adelantadas mediante la negociación a través del diálogo. Pero ellos no pasaron nunca al plan B, es decir, lo decían, pero no pretendían que se llegara a eso a través de la negociación. Es decir, ellos utilizaron el diálogo solamente como tribuna política y como medio de presión, a sabiendas de que era nuestro objetivo la superación de la crisis a través del diálogo. Entonces ellos, en la medida en que el diálogo no avanzaba, se sentían más fuertes, y eso les impedía ver el diálogo o asumirlo como la manera a través de la cual aplicar su plan B, que era el plan a aplicar por ellos en caso de que no pudieran derrocar al gobierno. Entonces la situación en el país nos obligó a resolver la crisis ya de otra manera, porque ellos se empeñaron en que la crisis no se resolviera a través del diálogo. Es decir, los que mataron el diálogo fueron ellos. Y en esto jugó un papel importante la mediación parcializada de la Iglesia Católica, descaradamente parcializada. Muchos curas andaban de agitadores en las actividades de la oposición, en todas, digamos, las expresiones de manifestaciones que se dieron, y todos los actos de violencia en los plantones, en algunos de los plantones, digamos, en las concentraciones que hizo la oposición. De manera pues que el diálogo ellos lo aniquilaron, ¿verdad? Ellos lo aniquilaron. En esa primera etapa de la que te hablo, en la cual nosotros apostamos a superar la crisis a través del diálogo, nosotros estábamos a la defensiva. Ellos querían violencia y querían muertos. Nosotros estábamos evitando a toda costa el enfrentamiento, aunque se volvía inevitable cuando ellos nos atacaban directamente, porque no nos íbamos a dejar matar tampoco. La línea era protegerse, movilizarse, pero movilizarse en actividades pacíficas. La línea nuestra, obviamente, ¿verdad? Era esa, ¿verdad? Movilizarse en actividades pacíficas, defender la vida, defender las casas de los sandinistas, ¿no?, etcétera, las casas del partido que fueron atacadas por ellos, las alcaldías, etcétera. Y por otra parte, en el marco del diálogo, nosotros fuimos los únicos que hicimos concesiones, y una de ellas fue una inconcebible, que fue acuartelar a la policía, que fue una muestra, digamos, extrema de nuestra buena voluntad para que la violencia no escalara. ¿No fue una ingenuidad? Mirando ahora en el espejo,
Mira, yo te diría que realmente cuando se decidió el acuartelamiento de la policía, honestamente nosotros no esperábamos que el nivel de agresividad llegara a los extremos a los que llegó, porque más bien ya ellos no tenían el pretexto de que la policía estuviera en las calles. Entonces, sin embargo, eso no funcionó. Lo que hicieron fue... Hay que decirlo también a la gente que ve el video desde afuera de Nicaragua, que aquí en Nicaragua anteriormente la policía nunca anduvo armada, siempre anduvo con unos toletes, o sea, bastón, ¿no? Sí. Y quizás alguna bomba lacrimógena para una u otra forma mantener el orden público. Mientras en el país vecino, de donde venimos nosotros, ahí la policía anda no solamente con AK-47, sino también encapuchado en patrullas en todo el nivel de la sociedad hondureña. Es totalmente la militarización. Y entonces, claro, si la policía se retira a su estación de policía, las comisarías, la población quedó, pero usted quedara un poco sorprendido por la organización y por la agresividad por parte de la oposición. Sí, mira, sobre eso que estás diciendo acerca de la policía, es bueno señalar que la policía de Nicaragua se caracteriza por ser una policía que trabaja en función de evitar el delito, más que combatirlo, que también, pero principalmente evitarlo. Entonces es una policía que tiene vocación popular, comunitaria, una policía que participa en la forma de organización popular en los barrios, en las comunidades. Los oficiales de la policía que atienden determinado sector participan en las estructuras a través de las cuales la gente se organiza para resolver sus problemas, atienden a los jóvenes que están en situación de riesgo, ¿verdad? Etcétera. A eso, en gran parte a eso se debe que en Nicaragua no exista el fenómeno de las maras. Existe el crimen organizado, existen las pandillas, pero no tiene ni de cerca el nivel que ha llegado a tener en el Triángulo del Norte, en este caso Guatemala, Salvador y Honduras, que son países casi ingobernables desde el punto de vista de la actividad delincuencial y del crimen organizado. Como te digo, esto no quiere decir que en Nicaragua no exista crimen organizado, y precisamente el golpismo se alió con el crimen organizado por razones obvias. A los criminales les conviene que la policía no ande en las calles, ¿verdad? Y entonces de ahí ellos lograron proveerse de armamento y también tenían un accionar militar a través de la participación de ex militares traidores a la revolución. Como son traidores algunos políticos, igual algunos ex militares traicionaron a la revolución, y todo esto a ellos les permitió acceder, además de los recursos que reciben de la USAID y de la ANED, les permitió a ellos acceder a armamento y lograron, montar una estructura de acción militar a través de la cual fue que ellos lograron generar la cantidad de muertos que se dio, que fueron 198 muertos, entre los cuales hay que señalar que hay una cantidad similar de muertos sandinistas y antisandinistas, lo cual es una prueba de que no hubo tal masacre, ¿ya? Que no hubo ese genocidio del que ellos hablan. Ahora, pero volviendo al tema que te estaba diciendo del acuartelamiento de la policía en un momento dado, que fue una concesión nuestra, ellos aprovecharon eso para tomarse varias ciudades, secuestrar las ciudades. Claro, ellos estaban a la ofensiva y nosotros no teníamos la línea del enfrentamiento militar, sino que teníamos la línea de la protección, de la defensa de la vida y de la manifestación pacífica que hacíamos, ¿no? En muchos casos los sandinistas íbamos a una manifestación pacífica y luego se dieron situaciones en las que ellos ponían tranques cuando la gente nuestra estaba regresando a sus lugares. Entonces la gente nuestra, para poder pasar, es decir, ellos no dejaban que la gente pasara. Entonces cuando la gente quería pasar, ellos la agredían. Entonces se daba el enfrentamiento y a veces había muertos en esos enfrentamientos. A veces ellos también atacaban las casas del partido, atacaban grupos de sandinistas
a grupos de sandinistas, y entonces se daban los enfrentamientos, y a veces también los enfrentamientos que se daban entre ellos y la policía. Entonces había armas de guerra y muertos, como era de esperarse, ¿no? Pero hay una cosa curiosa, y es que la cantidad de muertos bajó cuando nosotros pasamos a la ofensiva, que ya te voy a hablar que esa fue la segunda etapa de la crisis. Entonces, en esta primera etapa fue que ellos lograron, digamos, identificar una manera de fabricar falsas masacres, porque lo que hacían era atacar a nuestra gente, provocar muertes en ambos bandos y luego presentar estas muertes como que todos eran de ellos y que habían sido masacrados en una manifestación pacífica por parte de las fuerzas policiales. Esa era la trampa que ellos tenían para poder proyectar mediáticamente falsas masacres. Yo creo que es importante compartir algunas cifras al respecto con el tema de los muertos. Te decía que hubo 198 muertos. Nosotros hemos hecho un cotejo de los reportes hechos por diferentes instancias y organismos, incluso reportes hechos por la propia CIDH, que fue descaradamente parcializada. Hay una anécdota interesante cuando Paulo Abrao es llamado por nosotros mismos a que cubriera un hecho violento que se estaba dando en un lugar donde iba pasando una gente nuestra y los tranquistas no lo dejaban pasar. Entonces se dio el enfrentamiento y ellos dijeron en sus medios que la policía estaba atacando a los manifestantes pacíficos. Entonces le pedimos a Abrao que fuera a ver lo que en realidad estaba pasando. Cuando el tipo llega, entra al lugar donde están los golpistas y se tira un discurso agitativo que circuló viralmente en las redes. Un discurso agitativo, circuló el audio, ¿no? Un discurso donde él los arengaba y los instaba a que siguieran adelante en su lucha porque ellos estaban en una causa justa y tenían el apoyo de la CID, etcétera. O sea, ni siquiera se cuidaron la forma, ni siquiera disimularon su parcialización. Lo mismo que la Iglesia Católica, igualito, pues, la misma forma en que actuó la Iglesia Católica. Entonces te decía de que de los 198 muertos, nosotros tenemos un registro de que 72 fueron sandinistas, de los cuales 22 eran policías, 22 policías, 82 opositores y 44 no involucrados en el conflicto, o que no se sabe a qué bando pertenecían. Aparte de esto, que es lo que suma 198 muertos, hubo 133 muertos que no tuvieron nada que ver con el conflicto. Gente que murió del corazón en accidentes de tránsito y que ellos los incluían como masacrados. ¿Sí? Incluso hubo familias que protestaron y que dijeron que no les estuvieran metiendo a sus muertos en esa lista porque no tenían nada que ver. Y hubo 4 muertos falsos también, que luego desmintieron su propia muerte. Incluso en uno de los casos fue algo realmente grotesco, porque fue un tipo que se hizo pasar por muerto, que el cadáver hasta le tomaron fotos al cadáver con algodones en la nariz y todo, y el tipo salió después diciendo que se arrepentía, que le pagaron no sé cuánto. O sea, una cosa increíble. Ahora, quiero decirte también que los estudiantes muertos fueron 14 en total, de ellos 10 universitarios. Es decir, hubo más policías muertos. Ellos quieren presentar como que fue una masacre estudiantil. ¿Ya? Pero una masacre en la que 22 policías muertos y 14 estudiantes muertos. Eso está como un suceso que se dio en un lugar llamado El Morrito, donde los golpistas, aprovechando una manifestación que estaban haciendo, atacaron a través de un grupo armado a la policía y asesinaron a los policías. Unos quedaron malheridos y otros quedaron muertos. Y luego la prensa, el diario de la derecha, el diario principal de la derecha, porque es La Prensa y el otro es El Nuevo Diario, presentó los hechos como que si la policía le había disparado al pueblo y el pueblo se había defendido y había matado a los policías. Lo curioso es que no hubo ni un muerto manifestante, todos los muertos fueron policías. Había unos 1000 perforaciones también en la estación de policía de la alcaldía, que fue atacada también. Sí. Un caso parecido a este fue cuando se dio
el desmantelamiento de los tranques en Monimbó, en el barrio Monimbó de Masaya, que ya fue parte de la segunda etapa de la que te voy a hablar. En el desmantelamiento de los tranques de Masaya, la prensa dio a conocer la noticia como que se había habido 6 horas de bombardeo contra la población civil, pero hubo 2 muertos. La misma prensa lo dice en la noticia, ¿no? 2 muertos en 6 horas de bombardeo a la población civil. O sea, es una cosa totalmente que va contra el sentido común. Como por ejemplo también lo que se dio el 30 de mayo y lo que se dio en el barrio Carlos Marx, donde fue quemada una familia entera. El 30 de mayo, El Día de la Madre, ¿no? el Día de la Madre, se había logrado que el diálogo se reanudara, lo cual obviamente era de interés nuestro, no de ellos. ¿A quién se le puede ocurrir que en un momento así nosotros vamos a llegar y a masacrar una manifestación cuando acabamos de lograr que el diálogo se reanude? Es decir, ¿a quién le conviene? Cuando se comete un crimen, ¿qué es lo primero que se pregunta? El que investiga, ¿a quién le conviene el crimen? ¿Quién se beneficia? Y en ese caso, ¿quién se benefició de los muertos del 30 de mayo? Obviamente la derecha. ¿Quién fue el perjudicado? Nosotros. Se volvió a suspender el diálogo. Se nos proyectó como que éramos genocidas. ¿Y qué fue lo que se dio el 30 de mayo? El 30 de mayo tenían ellos una manifestación pacífica de la cual se desprendieron grupos violentos. Nosotros teníamos otra manifestación en otro sector de la capital y se desprendieron los grupos violentos de ellos a atacar a la gente nuestra que regresaba de la actividad en la que estábamos. De manera que se dio el enfrentamiento aquí en Managua y hubo una X cantidad de muertos, no recuerdo exactamente cuándo, pero también en diferentes partes del país hubo otros enfrentamientos, e incluso hubo el caso de la Trinidad, donde un grupo armado de la derecha golpista emboscó a una caravana sandinista y hubo varios muertos nuestros, de ellos ninguno, porque ellos fueron los que atacaron, y a la gente nuestra que estaba desarmada. Y hubo así en diferentes partes del país enfrentamientos ese día. Entonces ellos sumaron el total de muertos de ellos y de nosotros en todos los lugares donde hubo enfrentamientos y proyectaron como que esos habían sido asesinados, masacrados por las fuerzas policiales que había atacado a la manifestación del 30 de mayo, que nada que ver. Es decir, esa manifestación de principio a fin fue en paz y tranquilidad. Hasta después de la manifestación fue que estos grupos se desprendieron y fueron a atacar a nuestra gente aquí en la capital. Y en otras partes del país se dieron a lo largo del día diferentes enfrentamientos, todos provocados por ellos. Pero el sentido común que te dice, tendrían que ser muy estúpidos los sandinistas para estar masacrando gente cuando acaban de lograr la reanudación del diálogo. Y si de algo no nos pueden acusar a nosotros es de ser estúpidos. Entonces, sin embargo, hay gente que lo cree, incluso gente aquí que lo creyó, y ya no digamos afuera del país. Porque, ¿qué es lo que pasa? La guerra psicológica que forma parte de este formato de golpe de Estado tiene entre sus efectos la liquidación del sentido común. Liquida la capacidad de la gente para razonar de manera normal, porque la gente está en una situación emocional que no le permite razonar correctamente. Luego se dio lo del barrio Carlos Marx. El 16 de junio. Lo del barrio Carlos Marx se da también, mira qué casualidad, al día siguiente, incluso pocas horas después de que se ha logrado destrabar el diálogo y que la oposición ha reconocido que es deseable quitar los tranques. No se comprometieron a quitar los tranques, pero sí reconocieron que era lo idóneo quitar los tranques, pero si se daban las condiciones, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero por lo menos fue la primera vez que ellos reconocieron que era necesario trabajar para la quitada de los tranques. Entonces eso fue un gran avance para nosotros. Incluso el diálogo se había estancado como 24 horas en ese punto y logró destrabarse en ese momento. Incluso muchos de la derecha pensaron que ellos se habían comprometido a quitar los tranques, lo cual no era cierto. Sin embargo, había sido un gran avance para nosotros, ¿no? Desde el punto de vista político había sido un gran avance para nosotros. A las pocas horas se da el incendio de la casa del barrio Carlos Marx. Pero además resulta que ahí la familia que fue quemada viva no acató el paro
al que llamó la derecha, porque ellos tienen un negocio ahí de venta de colchones y no acataron el paro. ¿Y el paro se fue... negaron a entregarle colchones a los golpistas que estaban concentrados en la Universidad Politécnica, en Lupoli. Igual, o sea, hay unos antecedentes, ¿verdad? Y la única sobreviviente de la familia era la única golpista de la familia. Es decir, son demasiadas, son demasiadas coincidencias, ¿no? Igualmente, ellos pretendieron culparnos a nosotros de eso. Y de todo nos han querido culpar. Es decir, de todo el desastre aquí fuimos nosotros los que se nos metió la locura y desbaratamos el país. ¿Verdad? El 1 de junio, o sea, 2 días después la supuesta masacre del Día de la Madre, el 30 de mayo, en la página de MRS fue publicado también un manifiesto a la insurrección, la toma del poder prácticamente, donde iban a hacer todo en un paro nacional, que lo iban a ir a tomar prácticamente Managua, desde todos los diferentes lugares del país para llegar a la capital para la toma del poder. Era un manifiesto definitivo, justamente cuando iban a reanudar el diálogo. ¿Y cómo explica eso? Porque yo creo que es importante que tú, como secretario internacional del Secretariado Internacional del Frente, explica, sobre todo a la gente del exterior, y la gente sobre todo de la izquierda, que está poco, o sea, confundida e incluso se ha hecho, digamos, casi voceros al otro grupúsculo de MRS, el Movimiento de Renovación Sandinista, que perdió en el Congreso del Frente en la década 90, en el año 95, porque ahí varios medios de comunicación y destacada persona como Manuel Cabieses, como el diario, el portal Resumen Latinoamericano, que tiene prácticamente una posición abierta contra el Frente Sandinista. Y eso confunde mucha gente de la izquierda en el campo internacional. Mira, sobre lo que me decías acerca... Bueno, antes que todo quería terminar de decirte el tema de la culpabilización que ellos pretenden hacernos de lo que sucedió y de las consecuencias. En la guerra psicológica funciona a través de la mentira y luego la mentira genera, por una parte, el odio y por otra parte, la culpa. Y del odio y la culpa se pasa al miedo, y eso es lo que hace que el sentido común se pierda. Yo te decía, ellos nos culpan a nosotros de todo. Cuando inició el diálogo, lo primero que dijimos, esto va a tener consecuencias serias para la economía. Ellos respondieron, no nos importa la economía. Este es un sacrificio que vamos a hacer. Y lo dijo un terrateniente que ningún sacrificio ha hecho. Lo que ha hecho es correr a la gente, despedir a la gente de sus fincas, ¿no? El colombiano. No, colombiano. En el sur, allá en Arribas. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Que pertenece incluso al COSEP, ¿no? Sí, correcto. Que tiene una planta uno de los voceros, sí, de la derecha, Michael Haley, sí. Había dicho, pues, de que ellos iban a sacrificar. Cuando se acuarteló la policía, hubo gente con necesidades que se le tomó las tierras a él. En Nicaragua eso ha sido tradicional, las tomas de tierra, y el Frente es el que ha parado a la gente en el marco de la necesidad de la estabilidad, de la convivencia, ¿verdad?, entre los diferentes sectores. Aunque el Frente respalda al sector popular de la economía, sin embargo también reconoce la necesidad de coexistir con el sector de la economía capitalista tradicional. Entonces, cuando se dio el acuartelamiento de la policía, se dieron las tomas de tierra y ellos pretendían que nosotros paráramos a la gente que se tomaba las tierras, pero además Michael Haley pidió a la policía que le fuera a defender sus tierras y al ejército, después de que había pedido el acuartelamiento. Sí. Pero bueno, lo que te quiero decir es que quedó constancia en el diálogo de que ellos que a ellos no les importaban las consecuencias que esto tuviera en la economía. Pero ahora es a nosotros que nos culpan de todo lo que sucedió. Títulos oscuros en la prensa ahora. Exacto. Entonces, se perdieron aproximadamente 120.000 empleos. Hubo decrecimiento económico cuando veníamos creciendo un 4.5% promedio anual en la economía. Pero bueno, me mencionabas el hecho de que esta gente hacía llamados a la insurrección, a la toma del poder, etcétera, ¿no? Sí, también hacían llamados incluso al ejército, para que el ejército diera golpe de Estado. Pero después dicen que no fue intento de golpe de Estado. Y hubo, en el caso de
En el caso de estos llamados que hicieron ellos, hay dos, digamos, pronunciamientos emblemáticos, ¿no? Uno de ellos en el caso de Oscar René Vargas, un tipo ahí, un intelectual que en algún momento fue sandinista, que dijo en una entrevista que esto se resolvía dirigiéndose en manifestación multitudinaria a la casa presidencial, arrasando con todo ahí, aunque hubiera 500, 400 muertos, se resolvía el problema. Eso es video que circuló viral en las redes. Y el otro, el caso de Edgar Tijerino, un comentarista deportivo virulentamente antisandinista, que dijo en su momento que aquí aguantamos 1 millón de muertos, algo así dijo. 3 millones de muertos, dice. ¿Entendés? No importa, dice. No importa cuántos caigan. Eso nos puede después dar una idea del nivel de locura de esta gente, ¿verdad? Pero decían al mismo tiempo que estamos ganando. Y por otro, después que ya se logró superar la crisis y que el país volvió a la normalidad, ellos crearon el lema de que vamos ganando. Pues una cosa absolutamente ridícula. Pero bueno, se da el caso también, por ejemplo, el caso de Miguel Mora, que fue el principal periodista azusador de la violencia y propagador de mentiras. Pero no quedó en eso nada más. Cuando llegaba 100% Noticias, que era el noticiero de él, a un lugar, a la media hora ese lugar ardía. Es decir, ellos estaban coordinados con los grupos violentos. Ellos ya sabían dónde se iba a dar la violencia. Entonces ellos llegaban y tenían la primicia, llegaban media hora antes. Y entonces donde llegaba la Chilindrina, que es como se le conoce a una de sus reporteras, a Lucía Pineda Duau, llegaba, ya todo el mundo ahí sabía que iba a pasar algo. O sea, que llegara la Chilindrina a tu ciudad, ya sabía que ahí venía el apocalipsis. Pero eso estaba coordinado antes de la llegada de ella. Pero hay claro, es evidente, pero es que además hay otra cuestión importante. Miguel Mora en determinado momento fue detenido antes, ¿no? Estamos hablando de cuando estaba la crisis, no ahora que que está siendo procesado, sino que en un momento dado él fue interceptado y requisado por la policía y después lo dejaron ir. Entonces él le pregunta, es un video, donde él le pregunta al policía que lo está requisando cuál es el nombre de él. El policía le da el nombre y Miguel Mora le dice, nunca se me va a olvidar ese nombre. A la semana, ese policía que le dio el nombre a Miguel Mora fue quemado vivo después de ser 3 días torturado en el barrio de Monimbó, que era el último reducto de los golpistas. El video que incluso sale como un trofeo de ellos cuando lo suben. Bueno, ese es otro caso, ¿no? Ese es el caso del asesinato de el compañero Francisco Arauz Pineda, hijo de Amada Pineda, una mujer heroica que fue torturada en la época del somocismo, y ella denunció, una campesina que fue torturada, era sindicalista, fue torturada por la Guardia y se atrevió a denunciar públicamente en aquella época, ¿no? Y luego el hijo de ella, que también es sandinista, era sandinista y fue asesinado y quemado por parte de los golpistas, y fue filmado y se ve pues ahí en el video cómo ellos están echando gasolina, diciendo barbaridades, burlándose del cadáver, poniéndole cosas en la mano, y le pusieron una bandera del frente y unas cosas ahí que decían ellos que era un trofeo, es decir, encarcajadas, una cosa terrible realmente, pues. Pero como estas hay muchas imágenes sobre las torturas que ellos le hacían a la gente, a los sandinistas, a todos sandinistas que lograban ellos capturar en los tranques. Ellos los torturaban, filmaban las torturas porque pensaban que con eso nos iban a amedrentar. El efecto que produjo fue todo lo contrario. Pero ya te voy a hablar sobre eso, porque estamos hablando de que ellos, una de las cosas que a ellos les impide tener éxito en sus objetivos es que son incapaces de conocer al sandinismo.
Porque para conocer al sandinismo ellos tendrían que tener los valores, entender nuestros valores, y ellos jamás van a entender nuestros valores. Pero bueno, sobre eso te voy a hablar después. Ahorita quiero centrarme en el caso que me estabas diciendo de algunos grupos de izquierda en el mundo que se pronuncian en contra nuestra. Mira, yo te digo, es una cuestión bastante difícil de entender. Pero bueno, la guerra psicológica se aplica sembrando previamente una predisposición en contra de, ¿me entiendes? Es decir, ellos primero te siembran ideas para que vos te predispongas a creer todo lo malo que te digan sobre tal cosa, sobre tal gobierno, sobre tal partido. Lo asombroso para mí en este caso es cómo esto funcionó en algunos sectores que yo te digo con toda seguridad son minoritarios en la izquierda, sobre todo en América Latina. En el caso de Europa habría que ver, pero en América Latina son sectores muy minoritarios en la izquierda, porque la izquierda latinoamericana ha apoyado de manera unánime en el Foro de Sao Paulo, que es el que aglutina a todos los partidos de izquierda progresistas de América Latina, ha respaldado a nuestro gobierno, al Frente Sandinista, y ha repudiado el intento de golpe de Estado. Pero, y de manera unánime además. Pero bueno, hay sectores muy minoritarios en el continente que se autoproclaman de izquierda y en Europa tal vez en mayor medida, que lo que yo no entiendo es cómo esta gente ve que los Estados Unidos nos declaran a nosotros parte de la troika de la tiranía, con Cuba y Venezuela. Bolsonaro aparece ofreciendo Brasil, el hijo de Bolsonaro ofreciendo Brasil para procesar a los sandinistas, criminales, no sé qué, no sé cuánto. El Bolsonaro declarándole la guerra al Foro de Sao Paulo, que nos ha apoyado unánimemente a nosotros, ¿ya? El Foro de Sao Paulo. Luego tenemos a Macri, al otro, a Piñera, a todo lo más, al colombiano, el Duque, toda esa gente, lo más granado de la derecha y de la ultraderecha latinoamericana y el gobierno de ultraderecha de Trump en los Estados Unidos, atacándonos de manera virulenta. Y entonces yo digo, ¿cómo es posible que alguien de izquierda, aunque esté desinformado, no le sirva esto para por lo menos darnos el beneficio de la duda? O sea, algo bueno tenemos que estar haciendo para tener semejantes enemigos, ¿me entiendes? Porque los Estados Unidos no te atacan por lo malo que haces, suponiendo que hayamos hecho muchas cosas malas, pero no es por eso que nos atacan los Estados Unidos, es porque algo bueno debemos estar haciendo a favor de la revolución, a favor del pueblo, a favor de los intereses populares. Pero hay otra cosa también, hay otra cosa relacionada con este tema de la izquierda, de algunos sectores minoritarios, muy minoritarios de la izquierda, que se pronuncian en contra nuestra. Mirá, ¿cómo es posible, en qué mundo los empresarios privados van a defender los intereses del pueblo, los intereses de los trabajadores? ¿Me entendés? Porque incluso, te digo, se ha hablado muy poco del contenido de las reformas a la seguridad social, que fue, digamos, el detonante que utilizó la derecha para esto, para disfrazar el golpe de una protesta social. Cuando se les cayó eso, porque se derogó la reforma, entonces tuvieron que decir abiertamente que su objetivo era el derrocamiento del gobierno. Y para eso necesitaban los muertos, como una excusa. Porque no tenían otra bandera de lucha social que levantar, debido a que todas las posibles banderas de lucha social, quien las ha levantado y quien ha dado respuesta o quien ha reivindicado esos derechos sociales y quien ha aplicado políticas de gobierno que reivindican esos derechos sociales del pueblo ha sido el Frente Sandinista. Entonces ellos no pueden, no es como en la época cuando el Frente Sandinista era oposición, nosotros teníamos muchísimas reivindicaciones contra la privatización de la salud y la educación, de los servicios básicos, por el aumento del salario mínimo de los trabajadores, por el respeto a la propiedad de las cooperativas y la legalización de las tierras y las propiedades de los trabajadores, el 6% para la universidad, los convenios colectivos de los trabajadores, toda una serie de reivindicaciones que nosotros levantábamos y hacíamos grandes jornadas de lucha. Pero, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, nosotros no pretendíamos derrocar al gobierno de turno, lo que pretendíamos era
que se respetaran los derechos del pueblo. Entonces se negociaba, se llegaba a determinados acuerdos y se desmontaba la protesta. Eso era lo que hacíamos nosotros en la época cuando éramos oposición. Ellos no tienen ninguna reivindicación que levantar. Entonces, eso, claro, eso impide que haya un margen de posible negociación. Ahora, todo su interés es político. Lo único que ellos quieren es cuestiones políticas, que reformas constitucionales, que cambio de magistrados, que reforma la ley electoral, que adelanto de las elecciones. Eso es todo, es la política lo que a ellos les interesa. Ellos mismos lo han dicho, ¿no? Que lo que les interesa es la política, no la economía, ni el problema social del pueblo. Entonces, ellos, digamos, no pudieron continuar disfrazando el golpe como una protesta social, pero iniciaron presentándolo como una protesta social, en referencia a las reformas a la seguridad social. Y hay muchos, ahí sí hay, yo digo bastante gente de izquierda que cree que la reforma a la seguridad social fue un error que nosotros cometimos. Yo te voy a decir una cosa, no fue ningún error, ni fue tampoco, como muchos creen, una medida, digamos, de tipo neoliberal. Pero es que además, ¿cómo se le ocurre a alguien que la empresa privada se va a manifestar contra una medida neoliberal? Que los Estados Unidos van a oponerse a una política fondomonetarista, como la quieren presentar en algunos ámbitos, ¿verdad?, quienes nos denigran a nosotros. Mira, la reforma a la seguridad social consistió en lo siguiente, y esto es importante tenerlo presente. La seguridad social en Nicaragua se encuentra en crisis financiera debido a dos cosas. Una de ellas, a lo que nos heredó la derecha. Los gobiernos de derecha quebraron la seguridad social, pero además de eso, y la quebraron porque la saquearon. Pero además, a pesar de eso, nosotros, nuestra vocación popular, nuestro compromiso con los intereses populares es tal que aún así nosotros aumentamos los beneficios de la seguridad social para los trabajadores y aumentamos la cantidad de beneficiarios, o mejor dicho, la cantidad o sea, los requisitos requeridos para ser beneficiados por la seguridad social. De manera pues que aumentó no solo la cantidad de gente de manera... Casi duplicando. Es decir, sí, aumentó la cantidad de gente como producto, no solo de lo natural que aumenta la población, sino de que hubo más sujetos beneficiarios por la seguridad social. Esto, obviamente, agravó la crisis financiera de la institución, que es el INSS, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Y ante eso había que hacer algo, ¿no? El Fondo Monetario había planteado, junto con la empresa privada, ¿eh?, y junto con la derecha golpista, que después disfrazó su protesta como reivindicando los intereses de los trabajadores que estaban afectados supuestamente por la reforma a la seguridad social, y muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, ni siquiera le pagan la seguridad social a las empleadas domésticas de sus casas, ¿verdad? Pero bueno, entonces se da, además, a los trabajadores, les viven robando, les viven negando también el derecho a la seguridad social. Ellos, que ahora pretendieron ser defensores de la seguridad social de los trabajadores. Pero ¿qué es lo que pasó entonces? Bueno, el FMI, ¿qué es lo que quería? Con el apoyo de la empresa privada y con el apoyo de todos estos sectores de la derecha, quería aumentar la edad de jubilación, que en Nicaragua es de 60 años, bastante baja. Quisieron aumentar la edad de jubilación y aumentar la cantidad de semanas a cotizar para ser beneficiados con la jubilación. Nosotros eso, y querían también eliminar la pensión reducida. La pensión reducida es la gente es la que recibe la gente que no ha cumplido con la cantidad de semanas, pero llega a la edad. ¿Verdad? Entonces, una pensión mínima. A esta gente se le da una pensión reducida, tienen que tener una cantidad menor de semanas cotizadas, ¿verdad? Y se les da una pensión reducida, que equivale más o menos a... Creo que anda cerca del salario mínimo. Está cerca del salario mínimo. O sea, es reducida, pero no tan reducida. Entonces, bueno, querían eliminar eso, que además eso lo creamos nosotros, ¿verdad? Querían eliminar eso y querían también eliminar a las víctimas de guerra, las madres de héroes y mártires, los combatientes históricos, los lisiados, etcétera, eliminarlos de la seguridad social. Nosotros, por supuesto, no íbamos a aceptar eso jamás de los jamás. Entonces, la reforma que nosotros planteamos era una alternativa
frente a esa reforma, una alternativa que beneficiaba a los trabajadores. ¿En qué consistía? En aumentar las pensiones, en aumentar las cotizaciones de los empresarios y de los trabajadores y también establecer cotizaciones para los jubilados, incluyendo a los de la pensión reducida, que antes no aportaban nada, o que no aportan nada porque de todas maneras eso no se llegó a implementar. Pero aquí hay una cosa sumamente importante. El aumento que se dio en las cotizaciones de los trabajadores es muchísimo menor al aumento de los beneficios que ellos han recibido en relación a los que recibían cuando gobernaban los que ahora se quieren presentar como sus defensores, es decir, la derecha golpista, ¿verdad? Es decir, son mucho más los beneficios adicionales que reciben los trabajadores gracias a las políticas del Frente Sandinista en el gobierno que ese aumento que se hizo o que se quería hacer a las cotizaciones de los trabajadores. Pero, además de eso, el aumento en las cotizaciones de los empresarios era muchísimo mayor que el aumento de las cotizaciones de los trabajadores. Y lo que aportan los empresarios también es muchísimo más que lo que aportan los trabajadores a la seguridad social, lo cual es, por supuesto, justo, porque el que tiene más tiene que pagar más, y sobre todo cuando lo que tiene es producto de la explotación de los trabajadores, no producto de su trabajo honrado. Y también sacaron ¿sí? el techo también de la jubilación de los ricachones, ¿no? Sí, correcto. Sobre esto te quiero hablar. Sobre esto te quiero hablar también, pero quiero terminarte esta parte de lo que es el aumento de las cotizaciones. Se estableció las cotizaciones de los jubilados. Eso fue lo principal de lo que ellos quisieron agarrarse, ¿verdad? El principal pretexto que ellos quisieron utilizar fue ese. Y también te digo lo mismo que con respecto a los trabajadores. En el caso de los jubilados son mucho más los beneficios que reciben que ese aumento, que ese monto que se estableció, que antes no existía. Ya no digamos a la pensión reducida, que antes era cero los beneficios que recibían, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que esto beneficiaba a los trabajadores, beneficiaba a los jubilados, la derecha aprovechó que era un aumento en las cotizaciones y que los jubilados antes no cotizaban, o mejor dicho, no cotizan, ¿verdad? Pero con la reforma iban a cotizar, para decir que nosotros estábamos quitándole el dinero a los trabajadores, saqueando, quitándole el dinero a los jubilados y a los trabajadores. Entonces esto, un sector, porque por ejemplo los trabajadores, los sindicatos estaban bien informados, por eso no protestaron, pero los que no estaban bien informados eran y por supuesto los empresarios estaban bien informados. Entonces, pero los otros sectores de la población no estaban bien informados sobre esto, y esto fue aprovechado entonces por la derecha para hacer todas sus manipulaciones, combinándolas con el tema de los muertos, que ya había comenzado desde antes de la derogación de la reforma. Sobre el tema que me estabas diciendo, también parte de la reforma fue la eliminación del techo que se establecía para las cotizaciones a la seguridad social, que consistía en lo siguiente: los que ganan más de, por aquí tengo el dato, más del equivalente a 2.700 y pico de dólares, los que ganan arriba de eso no están obligados a cotizar más, pero sí reciben más beneficios como si estuvieran cotizando más. Esto lo aprovechan los empresarios para crear cargos fantasmas, para autonombrarse ellos en cargos fantasmas y luego ser beneficiados por la seguridad social, incluso antes de la jubilación y por supuesto ya después, cuando les toca la edad de jubilación, ¿verdad? Sin haber trabajado nunca en su vida, además. Eso se eliminaba, y obviamente esto era una bomba para las clases medias altas y la burguesía, ¿verdad? Porque además esta es una forma de saqueo de la seguridad social que ellos estaban poniendo en práctica, y a lo cual también se debe en gran parte la crisis financiera de la seguridad social en Nicaragua. Con esto lo que te quiero decir, bueno, recientemente se tomó una decisión parecida a esta reforma, ¿no? Lo que se hizo fue modificar esa parte del funcionamiento de la seguridad social, también en perjuicio no, pues sino más bien haciendo justicia, y esa justicia, claro, perjudica a los empresarios, pero los perjudica porque no les permite seguir abusando. Ese es el perjuicio, no es ningún perjuicio realmente, sino que es un acto de justicia. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que realmente
la reforma a la seguridad social era una reforma justa, una reforma correcta, una reforma necesaria, frente pues a lo que han querido presentar nuestros detractores y también de lo que se han hecho eco alguna gente de izquierda, incluso gente que nos apoya. Gente que nos apoya piensan de que esto fue un error, de que entonces realmente lo que sí debimos hacer, creo yo, es darle una mayor divulgación al contenido de la reforma, ¿verdad? Pero claro, es que ellos ya tenían su plan preparado, ¿verdad? Entonces, claro, en ese sentido, pues nos tomaron por sorpresa en ese momento. Luego te decía, cuando pasó la etapa que estábamos a la defensiva, tuvimos que pasar a la ofensiva, desmantelando los tranques, como ellos querían que lo hiciéramos, pero no con la cantidad de muertos que ellos esperaban, ni con las consecuencias que ellos esperaban. Ellos querían que hubiera violencia. Entonces, al final no tuvimos más remedio que desmantelar los tranques por la fuerza. Pero, como te decía, curiosamente disminuyó la cantidad de muertes, a pesar de que aumentó la intensidad de los conflictos. Es decir, ¿cómo te explicas que la intensidad de los enfrentamientos violentos aumentó cuando pasamos a la defensiva, pero disminuyó la cantidad de muertos? Eso significa que había antes provocación de muertes a propósito. Y nosotros no descartamos la presencia de francotiradores, exmilitares traidores, bien entrenados para causar muerte en ambos bandos. En los enfrentamientos anteriores que se dieron, en los de la primera etapa cuando estábamos nosotros en la defensiva. Como el caso de Caracas en abril 2002, cuando tenía francotirador en los techos allá, la policía metropolitana, que era de la oposición. Exactamente, sí. Ahora, te decía que cuando pasamos a la segunda etapa nosotros, que fue la etapa de la ofensiva, el desmantelamiento de los tranques, tuvimos la participación organizada del pueblo sandinista, de los combatientes históricos, de los jóvenes sandinistas, entrenados y armados para defender sus derechos, para defender la paz y la seguridad. A esta fuerza, que es la policía voluntaria, ellos le llaman paramilitares. No son militares, son gente del pueblo organizada y armada, pero subordinada a la institución militar. Los paramilitares son los que usan los gobiernos de derecha y de ultraderecha para cometer crímenes de los que los gobiernos de derecha no se responsabilizan y no se hacen ellos cargo de las acciones de esta gente, que es la que hace el trabajo sucio de ellos, que están al margen de la ley, al margen de las instituciones. La policía voluntaria está subordinada a la Policía Nacional. Sus acciones son asumidas por el gobierno y por la Policía Nacional. Por lo tanto, no son fuerzas paramilitares, son parte de la estructura institucional de las fuerzas de seguridad en el país, igual que en los años 80, para enfrentar la guerra de agresión de los Estados Unidos. Nos organizamos como pueblo en los batallones de reserva, en las milicias populares sandinistas. Entonces era la participación organizada del pueblo, de gente que no éramos militares, de profesionales, sino que éramos entrenados militarmente y nos organizábamos en batallones que se decían de reserva precisamente porque no eran batallones del ejército permanente, sino que éramos voluntarios que íbamos a combatir a los frentes de guerra. Es lo mismo que se dio en este momento, ¿no? Ellos usan mucho la figura de que como andaban encapuchados, pero es que es lógico que anden encapuchados, tienen que proteger la vida de su familia frente a todas las amenazas de la derecha y todas las barbaridades que ellos habían hecho. Ellos también andaban encapuchados para después no ser procesados por sus fechorías. Ellos también andaban encapuchados, no solo la gente nuestra, ¿eh? Y hay gente ahí por el mundo que pega el grito al cielo, unos compañeros ahí, incluso yo lo vi en una reunión que teníamos, que los encapuchados, horrorizados por los encapuchados, pero ¿qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Y acaso los zapatistas no andan encapuchados también? Les decía yo, ¿eh? Porque ellos son admiradores de los zapatistas, admiradores de los zapatistas. Pero si somos nosotros, somos malos, solo porque andamos encapuchados. ¿Qué cosa es eso? Eso es yo no le puedo llamar de otra forma que estupidez, ¿me entendés? Es decir, la guerra psicológica del imperialismo, de la derecha, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, produce efectos increíbles en la pérdida de la lucidez de compañeros que son sorprendidos por esa, ¿verdad? que son sorprendidos por esa guerra psicológica,
que han estado predispuestos a rechazarnos porque han prestado oídos a los ataques que nos hacen los sectores de ex sandinistas, que fueron una disidencia de derecha en el Frente Sandinista, que salieron del Frente Sandinista en los años 90 porque decían que teníamos que renunciar al socialismo, teníamos que renunciar al antiimperialismo, teníamos que renunciar a la lucha popular y teníamos que renunciar al carácter de vanguardia del partido. Ese era su planteamiento. Y como no prevalecieron en el frente, se fueron a formar su partido aparte. Ese es el origen del MRS, de los renovadores estos, que así se llaman. Entonces, lo que pasa es que la gran mayoría de los que ocuparon los más altos cargos en el gobierno y en el Frente Sandinista en la primera etapa de la revolución en los años 80 se pasaron a las filas de los renovadores, los que estaban en el poder en los años 80. Pero la base sandinista, el pueblo sandinista, se mantuvo siempre firme con el Frente Sandinista, bajo el liderazgo del comandante Daniel, que se puso al frente de la defensa de los principios revolucionarios cuando esta gente quería que el Frente Sandinista renunciara a esos principios. Esto es algo explicable y se debe pues a que si los revolucionarios no sabemos cómo ejercer el poder para hacer la revolución, el poder se encarga de deformarnos, porque el poder no fue inventado para hacer la revolución, sino que para oprimir. Pero desgraciadamente tenemos que hacer uso de él para hacer la revolución. Pero si no sabemos hacerlo de una manera tal que nos permita lograr el objetivo de hacer la revolución, lo que hace el poder es deformarnos. Y eso es lo que le hizo el poder a estos ex compañeros que lo ejercieron en los años 80. Y esto también explica que muchos vamos a darles el beneficio de la duda que ellos no nos dan a nosotros, incautos compañeros, digámosle así, incautos compañeros de izquierda en algunos lugares, en algunos países, como ven que son la gente que ellos que fueron conocidas en los años 80, ¿qué es lo que pasa? Como era la gente que estaba en el poder, era la gente más conocida, eran caras más visibles de la revolución, entonces ellos se aprovechan de eso para seguir hablando en nombre de aquello a lo cual ellos traicionaron. Y muchos compañeros incautos de izquierda en algunas partes del mundo, pues logran ser impresionados por el discurso demagógico pues de esta gente. Sobre eso quisiera preguntarte. Hablamos sobre la década de los 80, de esta gente conocida que ya se pasaron al otro lado de la barricada, los errores que cometieron, sobre todo en la política y la economía en la década de 80, comparándolo la rectificación que han hecho con el segundo periodo, digamos, de partir del 7 de enero de 2007 hasta hoy. ¿Cuál ha sido la diferencia de la década de 80 y el nuevo gobierno sandinista de partir de 2007? Y tomando justamente la crítica de la de izquierda, como dicen muchos de los críticos de esa época de los 80, diciendo, mira, es que Daniel tiene un pacto, o tenía un pacto por lo menos, con el alemán, tenía un pacto con la Iglesia Católica, tenía un pacto con COSEP, 3 pactos tácticos, no ideológico, por supuesto, y entonces pintan al sandinismo de hoy en forma como un movimiento neoliberal de la derecha, lo que ilustraste muy bien sobre la reforma para tapar el hueco de los 80 millones de seguro social, ¿no? Lo que los gringos son tan tontos que no se han dado cuenta que nosotros somos neoliberales, ¿no? Que nosotros somos de derecha, no se han dado cuenta que tienen un aliado aquí. Pero bueno, mira, sobre ese tema quiero decirte lo siguiente. No hay tal pacto del Frente Sandinista, ni alianza política del Frente Sandinista con ninguno de estos 3 sectores, ¿verdad?, que mencionaba, ni con el COSEP, ni con la Iglesia, ni con el partido de Arnoldo Alemán. Y te voy a decir, vamos a comenzar por el último, el partido de Arnoldo Alemán. En los años 90, los renovadores, junto con partidos pequeños de derecha, se confabularon en la Asamblea Nacional para hacer una reforma constitucional a espaldas del pueblo. ¿Por qué lo lograron, siendo tan minoritarios? Porque como era
la mayor parte de los que habían ejercido el poder en los 80, la mayor parte de los diputados que fueron electos en el 90, traicionaron al Frente Sandinista. Los de aquella época, ¿no? Los del periodo 90 al 96. De 38 diputados, solo nos quedaron 4 diputados. El resto se fueron al MRS. Entonces nos quedamos sin diputados en ese momento. A pesar de eso, las elecciones del año siguiente, aún con el fraude de la derecha, nos dio un 36% de los votos y ellos 0.5%. Pero ellos dominaban la Asamblea Nacional. El otro partido fuerte, que era el de Alemán, que era el único partido fuerte que ha tenido la derecha desde el derrocamiento del somocismo hasta ahora, Partido Liberal. que ha tenido, sí, pero que ya colapsó también, ¿no? Pero que en su momento llegó a tener fuerza. En los años 90 fue un partido muy fuerte de la derecha. Entonces, este partido tampoco tenía diputados. ¿Por qué? Porque cuando se eligieron los diputados de ese momento, ellos eran un pequeño partido dentro de la coalición de la UNO. Fue hasta después que ellos lograron convertirse en un partido fuerte. ¿Esto qué significa? Que en la Asamblea Nacional había un control total de los partidos pequeños. Son cosas de la democracia burguesa, ¿no? Donde se supone que están los representantes del pueblo. Y esta gente, además, se atrevió a hacer una reforma constitucional, sin el más mínimo proceso de consulta con nadie. Estos democráticos hicieron esa reforma constitucional dentro de la cual, bueno, reformaron la Constitución y reformaron la ley electoral. Pero en esta reforma constitucional reformaron también el estatuto de la Asamblea, reformaron todo lo que pudieron reformar. Te decía, en esta reforma constitucional ellos establecieron la segunda vuelta electoral para poder venderse al mejor postor. Pero también ellos, dentro de lo que fue... bueno, y ahí fue también que ellos limitaron la reelección. Esa limitante de la reelección, por lo tanto, tuvo un origen viciado, porque ellos hicieron una reforma total a la Constitución, que requería incluso hacer un referéndum, según la propia Constitución lo demanda. Y no lo hicieron, ni siquiera hicieron consulta. Requería una constituyente, requería esa reforma total a la Constitución, según lo que establecía en ese momento la Asamblea Nacional. Pero bueno, ellos hacen esta reforma constitucional y reforman también la ley electoral, y en la reforma a la ley electoral ellos establecieron que los partidos que obtuvieran más votos necesitaban también más votos para cada diputado para ser proclamados como diputados electos. Es decir, un candidato de una fuerza grande, de un partido que tuviera más votos, necesitaba 15.000 votos para quedar electo. Pero un candidato de un partido pequeño, 300 votos le bastaban para quedar electo. ¿Me entendés? Entonces, y la reforma constitucional y la reforma a la ley electoral fue precisamente para beneficiarse ellos como partido, para poder agarrar cargos. O sea, el que no ganara en primera vuelta, ellos poder ofrecer sus votos para, a ver, de los dos que quedaran en primer lugar, ¿quién les daba más? Negociar. ¿Verdad? Ese era su objetivo. Pero también hay una cosa aquí muy importante, y es que ellos establecieron que para poder elegir magistrados en la Asamblea Nacional se necesitaba voto calificado. ¿Qué significa esto? 2/3 de los votos de la Asamblea. Antes no era así. Antes, con una mayoría absoluta, que significa más de la mitad, se podía elegir magistrado. Pero ahora se necesitaba mayoría calificada. Ellos lo hicieron también con el objetivo de venderse al mejor postor. Apostaron a que ninguna de las dos fuerzas iba a tener los votos suficientes y tenían que recurrir a ellos. ¿Y a cambio de qué? De cargo, de magistrado, de esto, lo otro, ¿verdad? Porque siempre andan detrás de eso. Son traficantes de la política. Pero ¿qué es lo que pasó? Por los resultados electorales, la situación que se dio fue para ellos inesperada, y era la siguiente: si nosotros los buscábamos a ellos, no teníamos los votos suficientes para elegir magistrados. Si Alemán los buscaba a ellos, tampoco tenía los votos suficientes. ¿Ya? Y Alemán tampoco. A Ortega. Entonces, para poder elegir magistrados, no había más remedio que
ponerse de acuerdo el Frente Sandinista y el PLC, pero por culpa de ellos, que inventaron el voto calificado. Si no hubiera sido así, Alemán hubiera puesto todos los magistrados, ¿me entendés? Y no hubiéramos tenido que hacer acuerdo. Claro, eso nos permitió a nosotros poner magistrados, pero no se los íbamos a regalar a Alemán, pudiendo nosotros tener los magistrados. Pero eso fue gracias a la ocurrencia de ellos, es decir, ellos fueron los que crearon las condiciones para que no hubiera más remedio que ponerse de acuerdo entre el Frente Sandinista y Arnoldo Alemán para la elección de magistrados. Nunca no, y también hicimos una reforma constitucional donde se reducía el porcentaje requerido para ganar en primera vuelta las elecciones, que fue una reforma constitucional ilegítima que ellos habían hecho, y nosotros lo que hicimos fue desbaratarla, y que era para perjudicarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque el Frente Sandinista ha tenido históricamente un voto cautivo de un 40%. El resto son votos que logramos sumar al frente. ¿Qué pasa? Cuando hay miedo, no logras subir de tu voto cautivo. La gente que vota es la gente que está dispuesta a todo, ¿me entendés? O la gente que no cree lo que dicen de que viene la guerra, de que vuelve la guerra y todas esas cosas, ¿no? En las elecciones del 90 perdimos porque la gente tenía miedo que siguiera la guerra si el frente seguía gobernando, o que la guerra se reactivara, que ya estaba en proceso de solución, si nosotros seguíamos gobernando. Y después, si volvíamos nosotros, volvía la guerra. Esa era la estrategia de la derecha. Entonces era la política del miedo que no nos permitía a nosotros ir más allá del 40%. Si la del 2006 la ganamos con el 38%, después ya ganamos con el 62%, después ya con el 73%, pero la del 2006 la ganamos con el 38%, porque la derecha se dividió. Porque además entonces, había la de 15% más que el segundo, ¿no? De 10%. El 10%, sí, de 10%. Y tenía 10% más que el segundo. Era lo que ellos establecieron el 45% para ganar. Ajá, sí. Después el acuerdo con Alemán fue bajarlo al 40% o al 35% en caso de haber una diferencia mayor del 10% entre los dos primeros lugares. Entonces, en eso consistieron básicamente los acuerdos con Alemán, ¿me entendés? O sea, no fue ninguna alianza política, como ellos sí se han aliado con la derecha y han apoyado a los candidatos de los gringos en las elecciones. Nosotros jamás nos hemos aliado apoyando a candidatos. Hemos tenido aliados de derecha, porque con quien te vas a aliar si no es con el que no piensa como vos. Sí. Hemos tenido, pero son grupos minoritarios de derecha que se han sumado al proyecto nacional del Frente Sandinista. No son, no es como ellos que van detrás de la derecha y que apoyan a los candidatos de la derecha, a los candidatos de los gringos. Ellos que nos acusan a nosotros de ser de derecha son los que andan detrás de los candidatos de los gringos, detrás de los candidatos de la derecha. Incluso una vez ellos lanzaron un candidato que se caracterizaba particularmente por ser un tipo extremadamente, un Bolsonaro, pues, para resumírtelo, que es Fabio Gaya Mantilla. Entonces ellos apoyaron a este tipo, ¿verdad?, con el mayor desparpajo, ¿verdad?, un tipo extremadamente conservador en su pensamiento, reaccionario hasta la médula de los huesos. Apoyaron un banquero que era Eduardo Montealegre, ¿verdad?, un banquero corrupto además, ¿verdad?, bueno, como todos los banqueros, pero especialmente, o sea, transgredía incluso las normas que los mismos banqueros respetan, porque aprovechó eso, su condición de banquero, cuando fue gobernante, ¿no? Sí. Cuando fue ministro de Hacienda. Bueno, eso es una historia larga. Pero entonces lo que te quiero decir es de que la iglesia. Vamos con el caso de la iglesia. Jamás el Frente Sandinista ha hecho alianza alguna con la Iglesia Católica. Nunca. Siempre la Iglesia Católica ha atacado al Frente Sandinista. Los titulares de los medios de comunicación de la derecha siempre han estado llenos de ataques de la Iglesia Católica con el Frente Sandinista. Y no te estoy hablando de los 80 nada más, te estoy hablando de ahora, de antes del golpe. Te estoy hablando entre el 2007 y el 2017. Mucha gente cree que hay alianza. ¿Qué alianza? En lo absoluto. Con que solo alguien se tome el trabajo de ser serio cuando va a hablar, para decir algo tan fuerte como decir que el Frente Sandinista traicionó los ideales revolucionarios, por lo menos se tomara el trabajo de leer los periódicos de Nicaragua una vez por semana, se daría cuenta que la Iglesia Católica nos ha atacado permanentemente.
permanentemente. ¿Por qué existe la percepción de alianza con la Iglesia Católica? O el aborto. Porque hay muchos sandinistas cristianos y porque el cristianismo ha sido parte de nuestra prédica política, por decírtelo en términos semi-religiosos, ¿no? ¿Por qué? Porque los valores del cristianismo están muy inculcados en el corazón del pueblo nicaragüense y nosotros, para poder hacer conciencia, tenemos que apelar a esos valores, porque son valores que se corresponden en gran medida con los valores que nosotros promovemos como parte de la conciencia social revolucionaria, de la conciencia social que queremos crear en la sociedad nicaragüense: el amor al prójimo, la fraternidad, el compartir lo que se tiene, es decir, la honestidad, la sinceridad. Todos esos son valores que los asume el cristianismo como correctos y por lo tanto apelar a esos valores es promover. Apelar al cristianismo es promover esos valores. Estamos hablando de una cuestión cultural, no estamos hablando de una cuestión religiosa. No se trata de que si hay un ser sobrenatural, el creador, nada tiene que ver. No es una cuestión filosófica, es una cuestión de idiosincrasia, una cuestión cultural que nosotros la entendemos como nicaragüenses. Y que pedimos el respeto a esa característica. Precisamente la Revolución Sandinista fue la primera en la historia que proclamó: entre cristianismo y revolución no hay contradicción, sí. Que tuvimos curas de ministros, claro. ¿Me entendés? Entonces, es una cuestión que viene desde la historia del Frente Sandinista, ¿ya? Y la otra cuestión, hay dos cosas más por las que se asume que nosotros tenemos alianza con la Iglesia, o que tuvimos. Otra de ellas, la que vos mencionaste, te la voy a mencionar de último, la del aborto. La del cardenal Miguel Obando y Bravo. El cardenal Miguel Obando y Bravo, en determinado momento, se acercó al Frente Sandinista, siendo todavía el principal jerarca de la Iglesia Católica de Nicaragua, pero no duró mucho, porque en cuanto lo hizo, el Papa Juan Pablo II lo jubiló. Sí. Entonces, sí, yo me acuerdo de él en la década 80, que era fuerte enemigo. Él era antisandinista, pero luego se acercó al Frente Sandinista. Entonces, cuando él se acerca al Frente Sandinista, lo quitan de la cúpula de la Iglesia Católica y él queda aliado con el Frente Sandinista. Pero él, como figura, como persona, y ya retirado además, ya no era de la cúpula. Entonces la cúpula siguió siendo antisandinista. Él no, él se volvió aliado del Frente, él y algunos obispos, un sector muy minoritario, ninguno de ellos de la Conferencia Episcopal, o sea, ninguno de ellos era de la máxima jerarquía de la Iglesia Católica. Eran generales sin tropa en la iglesia, ¿no? Facilitó también la liberación de Daniel cuando estaba detenido durante la dictadura de Somoza. Facilitó, sí, claro. Después de la toma del palacio. Ha tenido, digamos, una trayectoria de pacificador. Sí. Eso siempre se le ha reconocido. Siempre el Frente Sandinista se lo ha reconocido. Ahora, el tema del aborto. El tema del aborto es una gran calumnia en contra del gobierno sandinista. El aborto terapéutico no está penalizado en Nicaragua. Eso es mentira, es una falsedad. Y te lo explico. En Nicaragua, en el Código Penal, había un artículo en el que decía que el mismo artículo en el que se penaliza el aborto, te quiero aclarar algo, el aborto, en general el aborto, el no terapéutico, ese sí está penalizado, pero lo ha estado siempre, no lo penalizamos nosotros, y lo estuvo en los años 80 y nadie nos acusó de aliados con la iglesia por eso, ¿me entendés? De lo que estoy hablando es del terapéutico, del que se hace por razones terapéuticas. El mismo artículo donde se prohibía el aborto, se penalizaba el aborto, se establecía un procedimiento para cuando era un aborto por razones terapéuticas, en el que hubiera que escoger entre la madre y el hijo. Había que formar una junta médica y no sé qué, un procedimiento ahí. Entonces, ¿qué pasó? Eso se eliminó del artículo. La eliminación de esa parte del artículo del Código Penal, antes que el Frente volviera al gobierno, se tomó, o se interpretó, se tomó para vender una imagen de que el aborto terapéutico estaba penalizado en Nicaragua. Pero eso no penalizaba el aborto terapéutico. No hay ninguna pena para ese supuesto delito que no existe en el Código Penal. ¿Ves?
Y en los hospitales se sigue aplicando siempre el mismo procedimiento. No ha habido ningún cambio en ese sentido, y por eso los que nos acusan de haber penalizado el aborto terapéutico no pueden presentar a una sola mujer que haya muerto producto de que se le haya negado el derecho al aborto terapéutico. Pero te quiero explicar algo más. El 99% de los casos de aborto terapéutico no estaban cubiertos por ese artículo, porque el 99% de los casos de aborto terapéutico son cuando el bebé está fuera del útero materno, o sea, cuando hay un embarazo ectópico. Caso en el cual no hay que escoger entre el hijo y la madre. El hijo ya no tiene salvación. Exacto. Lo único que hay que hacer es salvar a la madre y se extrae al feto. Eso se hace aquí y en la Conchinchina. Yo creo que hasta en los países árabes se hace eso. ¿Me entendés? Es decir, es que no es sentido común. O mueren los dos o muere el que ya está muerto. Pues, o sea, no hay posibilidad de salvar a los dos. Solo hay uno que puede salvar, que es a la madre. Es salvarle la vida a la madre, que es la única vida que puede salvar. Eso es todo. Es decir, eso no requiere ley. Eso no requiere nada. ¿Ya? Y eso es lo que se hace, siempre se ha hecho en los hospitales de Nicaragua. Pero aún en el 1%, que es cuando hay que escoger entre la vida del hijo y la madre, que era lo que estaba en el código, se sigue practicando igualmente en los hospitales sin violar ninguna ley ni nada que se le parezca. ¿Qué es lo que pasa? La connotación política del asunto. La Iglesia Católica promovió esta reforma de la que te hablo, que no penaliza el aborto terapéutico, pero la promovió pensando que nosotros nos íbamos a oponer a esa reforma. Para perder las elecciones 2006. Que nos íbamos a oponer creyendo que esa reforma penalizaba el aborto terapéutico. Que nos íbamos a oponer, y no nos opusimos porque fuimos suficientemente inteligentes como para entender que eso no afectaba a ninguna madre en Nicaragua. Entonces la Iglesia lo promueve como un anzuelo, una carnada que nos tiran a nosotros, y si nosotros nos hemos opuesto a eso, que no había razón de oponerse además, seguro que hubiéramos perdido las elecciones, porque nos hubieran vendido una imagen de abortistas, que eso aquí es fatal, ¿me entendés? Entonces, y no hubiéramos ganado las elecciones. ¿Cuál hubiera sido el resultado de eso? No se hubiera reducido en un 60% la mortalidad materno-infantil en Nicaragua. ¿Ves? Es decir, nosotros hemos reducido en un 60% la mortalidad materno-infantil en relación con lo que se daba antes, cuando estaba la derecha en el poder. ¿Cuántas madres, cuántos niños se han salvado producto de que el Frente Sandinista haya vuelto al gobierno? ¿Ves? Entonces, si hubiéramos caído en esa trampa, hubieran muerto un montón de madres, un montón de niños. ¿Me entendés? Entonces, eso es lo que no dicen los hipócritas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se quiere vender una imagen de que nosotros teníamos una alianza. Ninguna alianza hemos tenido con la Iglesia Católica, y el caso de Alemán ya te lo expliqué. Ahora vamos con el caso del COSEP. El caso del COSEP, de la empresa privada, lo que ha habido en Nicaragua es la implementación de algo que nosotros le ofrecimos a la empresa privada desde el 79, cuando triunfó la revolución. Cuando decíamos que los empresarios patrióticos se integraran al proceso revolucionario. Cuando planteamos la economía mixta, queríamos estabilidad en el país. Pero en esa época la empresa privada no aceptó la oferta y nos hizo la guerra. Ahora, ¿por qué la aceptó? La misma oferta. ¿Por qué la aceptó? Sencillamente porque entendió que solo tenía dos opciones. Porque exterminarnos no era una opción. Y ya ves ahorita, en cuanto vieron que podía ser una opción, la volvieron a tomar. ¿Va? Entonces, al ellos darse cuenta que no era una opción exterminarnos, las únicas opciones de ellos era o entenderse en algo con nosotros o sacar sus capitales de Nicaragua e irse. Prefirieron entenderse con nosotros. Pero ese entendimiento nos ha permitido un aumento en el salario mínimo de los trabajadores 6 veces superior al que se dio en una cantidad mayor de tiempo cuando gobernó la derecha neoliberal, antes que nosotros volviéramos al poder. Se acabaron los apagones. O sea, que nosotros, sí, pues todo eso, pero me estoy refiriendo ahorita específicamente al efecto que ha tenido el marco de entendimiento entre el gobierno y la empresa privada y los trabajadores, porque es de 3 el consenso: gobierno, trabajadores y empresa privada, donde estamos claros que el gobierno defiende los intereses de los trabajadores, pero como gobierno que es, pues asume un papel de facilitador del entendimiento, propiciador del consenso, para lograr esto que te estoy diciendo. En la época neoliberal
para lograr un aumento mucho menor en el salario mínimo, los trabajadores tenían que ir a protestar a las calles, la policía los tenía que reprimir y a pesar de eso no se lograba el aumento que se ha logrado ahora sin necesidad de hacer eso, a través de este mecanismo que se estableció, que fue roto por la empresa privada como producto de la reforma a la seguridad social de la que te estaba hablando. Entonces, aquí no ha habido alianza con la empresa privada, aquí no ha habido alianza con la Iglesia Católica, aquí no ha habido alianza con la ultraderecha, ¿ya? Los únicos que han hecho, no alianza, sino que se han sumado a la causa del imperialismo y a la causa de la contrarrevolución y a la causa de la derecha, han sido los que nos acusan a nosotros de todas esas cosas que son absolutamente falsas. Ahora, me hablabas también de lo de la economía, del éxito en la economía. Pues, mira, objetivamente hay una gran diferencia entre la primera y la segunda etapa de la revolución, y es que en la primera etapa de la revolución estamos en guerra. Y más de la mitad del presupuesto general de la República se destinaba a los gastos de defensa, por la guerra que nos impuso el imperialismo norteamericano a través del gobierno de Reagan. Actualmente estamos gobernando en paz, pero básicamente las líneas de acción son las mismas. Es decir, en ese sentido yo no puedo ser injusto y decirte que los renovadores cuando mandaban cometieron errores económicos que nosotros no estamos cometiendo. No, fíjate, es decir, lo que pasa es que las condiciones son distintas, realmente, las condiciones son distintas. En aquella época teníamos que hacer una reestructuración total de la economía del país, teníamos que expropiar a los grandes terratenientes y somocistas, había que hacer una reforma agraria, había que crear un sector popular de la economía, un sector estatal y popular socializado de la economía, de la propiedad. Es decir, eran condiciones, ahora no tenemos que hacerlo o no hemos tenido que hacerlo porque se logró preservar en gran parte esa transformación. Aún en la época neoliberal, el Frente logró defender exitosamente una gran parte de la conquista revolucionaria y eso nos permitió tener políticas en este momento que a través de las cuales lográramos fortalecer la socialización de la propiedad en Nicaragua. Nicaragua es el país con el mayor nivel de socialización de la propiedad sobre los medios de producción después de Cuba en América Latina, producto de los años 80, que ahora lo hemos fortalecido con las políticas de gobierno actuales, ¿me entiendes? Entonces, ahorita podemos darnos el lujo de mantener un equilibrio macroeconómico, ¿cómo se llama? Una inflación muy baja y todas esas cosas, pero es por la estabilidad que nos permite la paz. Claro. Debido a eso es que nosotros hemos logrado ahora, ¿verdad?, con un espíritu muy igual, con el mismo espíritu con el que tuvimos en los años 80 en defensa de los intereses de los trabajadores y del pueblo, hemos logrado aumentar. Bueno, para rondar esta muy interesante, extensiva entrevista con Carlos Fonseca Terán, quisiera preguntarte, Carlos, un poco qué conclusiones y qué lecciones ha recibido el Frente Sandinista con la crisis política del año pasado. ¿Cómo se ha unido el partido? Porque es obvio de que hay un partido unido que salió fuerte en la segunda etapa para derrotar la intentona golpista y cómo se refleja eso al interior del partido en su estructura y su forma de trabajar como el militante raso, por ejemplo, del Frente Sandinista en su célula o su organización de base en el barrio, en el trabajo. ¿Cómo se expresa esa nueva situación que surgió el año pasado? Una situación sumamente dolorosa en muchos sentidos, ¿no? Correcto. Mira, para abordar ese tema, primero es necesario dejar claro que producto de la ofensiva que logramos nosotros desarrollar en lo que fue a la segunda etapa de la crisis, se logró la normalización total del país. Tan así que la misma derecha golpista volvió a sus habituales niveles de falta de convocatoria. Es decir, ellos no pueden convocar a nadie, no tienen convocatoria, ¿no? En la etapa del golpe, ellos lograron un nivel de manipulación suficiente para lograr mover grandes cantidades de gente, pero bajo la influencia de la guerra psicológica, que luego se les cayó, porque esto tiene un efecto de corto plazo, ¿no? Se les cayó y ya quedaron pues sin capacidad de convocatoria.
Entonces la ofensiva que se hizo logró el desmantelamiento de los tranques, la normalización del país, y el 19 de julio ya lo celebramos con el país liberado de tranques y del secuestro en que lo habían tenido los sectores golpistas. Actualmente estamos en una situación de tranquilidad, estamos en una situación en la que nuevamente está la estabilidad reinando en el país. No hay ninguna crisis como la que ellos quieren vender en este momento. Ellos hablan de presos políticos, pero esos presos de los que ellos hablan son los torturadores, los secuestradores, los asesinos, los incendiarios. Esos son los presos de los que ellos hablan y a los que ellos se quieren referir como si fueran presos políticos. Ahora, ellos quieren vender la absurda imagen, que también desafía el sentido común, de que aquí se esté echando preso a todo el que esté contra el gobierno, a todo el que protestó. Pues si ellos lograron mover, aquí hay 300 presos aproximadamente, golpistas, y ellos lograron mover a miles y miles de personas en sus manifestaciones, producto de la manipulación que hicieron. Entonces sería absurdo. Lo peor es que ellos le quieren vender esta idea a la propia gente que fue a protestar y no está presa. Le quieren vender la idea de que están echando preso a todo el que protesta, porque eso es absurdo totalmente, y sobre todo aquí, pues, eso es algo ridículo. Pero bueno, es la imagen que ellos logran vender hasta cierto punto, sobre todo en el exterior. Hay que decir que algunas de las personas que han sido detenidas han sido liberadas al no encontrárseles mayores elementos que sostengan o que justifiquen su detención. Igual algunos han sido absueltos en los procesos judiciales que se les han hecho, de manera que todo esto es algo absolutamente apegado al Estado de Derecho, a la ley. Luego tenemos que en el caso de nosotros, pues, como fuerza política, como fuerza revolucionaria, como vos sabés, nosotros somos una fuerza con vocación de triunfo, ¿no? Creo que nos ha tocado ser, tal vez que no porque seamos mejores, sino porque hemos tenido la fortuna de ser una de las fuerzas de izquierda más victoriosas, las fuerzas revolucionarias más victoriosas que han existido. Y nos ha tocado enfrentarnos hasta con las tropas norteamericanas, y hemos vencido. Entonces el sandinismo es una fuerza con vocación de triunfo, con vocación de poder, con tradición de unidad, que es también algo muy extraño en la fuerza de izquierda, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, la unidad forma parte de lo que nosotros llamamos la mística sandinista. Es una tradición en el sandinismo, la unidad. Hasta cuando se dividió el frente en la lucha contra Somoza, las tres partes se siguieron llamando Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nosotros siempre hemos tenido altos niveles de unidad. Cuando se da el inicio de la crisis, producto del intento de golpe de Estado, nosotros teníamos un buen nivel de fortalecimiento, un buenísimo nivel de unidad, pero siempre hay compañeros que por alguna razón o sin razón se apartan o se molestan por algo, ¿verdad? Con razón o sin razón, ¿verdad? Se molestan por algo o son injustamente apartados, también se dan los casos, hay que ser autocrítico en ese sentido. Pero estos compañeros, cuando se dio esta situación, lo que hicieron fue cerrar filas, reportarse ante su dirigencia, ante su estructura, y ponerse a la orden para defender la revolución, ¿verdad? Y incluso gente muy crítica, compañeros con muchos planteamientos, yo diría hasta extremadamente críticos, se pusieron a la orden. Esos son los verdaderos críticos de izquierda, no esos que andan haciendo causa común con el imperialismo. Como te decía, tengan o no razón en sus críticas, ¿verdad? Y esos compañeros quedaron dentro ya de la estructura del Frente Sandinista, y ahora incluso en la estructura del Frente hay un espacio mucho mayor de debate, incluso para la batalla de las ideas, para la lucha de las ideas en las redes, en todo. Tenemos contingentes de jóvenes trabajando de manera permanente en las redes sociales. Ya las redes sociales no son monopolio de la derecha.
Esa es otra cuestión que hemos logrado. Pero te decía, el caso de estos compañeros, que el Frente Sandinista salió más unido, más fortalecido de esta crisis. Claro que políticamente con un desgaste a nivel de la sociedad en general, ¿verdad? Producto de la guerra psicológica, producto de las manipulaciones de la derecha, que lograron poner en contra a gente que antes no estaba en contra. Eso es algo objetivo que sería tonto no reconocerlo, ¿verdad? Sin eso ellos no hubieran logrado el nivel que lograron de desestabilización del país, porque no hay que confundir lo que es el respaldo a una fuerza revolucionaria en el gobierno o a un gobierno revolucionario, o la identificación con el programa de ese gobierno, con lo que es estar contento con el gobierno o estar conforme con el gobierno. El que está conforme, el que está contento, vota por el Frente Sandinista, no solo el que es sandinista. Pero cuando se da una situación de este tipo, el que no es sandinista es mucho más fácil que sea víctima de la manipulación. Por eso nosotros estamos planteando la reconciliación entre familiares, compañeros de trabajo, amigos, etcétera, que se pudieron haber enemistado como producto de esta situación, porque nosotros consideramos que toda la gente del pueblo que fue, digamos, manipulada para ponerla en contra nuestra durante toda esta situación, no son enemigos nuestros, son víctimas de la acción manipuladora de la derecha, y nosotros tenemos que salvar el alma de los que fueron víctimas de esto, salvar salvar la mente, la capacidad de razonar de la gente. Y entonces hemos venido avanzando muchísimo en ese proceso. Muchísima gente ya se ha quitado la venda que le puso en los ojos la derecha a través de sus manipulaciones mediáticas, etcétera. Entonces hemos logrado salir fortalecidos y estamos remontando en cuanto a lo que fue el desgaste político que creó pues la derecha. El Frente Sandinista ha sido un partido históricamente caracterizado por convertir las dificultades en logros, en victorias, incluso derrotas en victorias, que en este caso no fue derrota, pero fue una dificultad tremenda que tuvimos que enfrentar, ¿no? Ahora, también nosotros tenemos que mencionar las lecciones, ¿verdad? Las lecciones que nosotros extraemos de esta situación. Por ejemplo, nosotros consideramos que es necesario fortalecer los niveles de participación popular. Si nosotros logramos suficientes niveles de participación popular en las tomas de decisiones, no suceden estas cosas. La derecha no logra poner en práctica la manipulación que logró poner en práctica a partir de una desinformación, producto de la no participación de algunos sectores. Y ese ha sido siempre un empeño del Frente Sandinista, solo que tenemos que ver qué hacer para que esos niveles aumenten de manera, o sea, que esa participación aumente en mucho mayor medida en que había venido sucediendo con anterioridad al golpe, al intento de golpe. La participación popular. Luego también es importante que nosotros consolidemos la formación política de nuestra militancia. ¿Verdad? Es decir, nosotros tenemos que perfeccionar nuestros mecanismos para la formación política, las políticas de selección de cuadros y todas esas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que irlas fortaleciendo, el contenido de trabajo de las estructuras del Frente Sandinista, velar por el buen desempeño de nuestras instituciones, garantizar, porque a nivel de las instituciones es eso, velar por el buen desempeño de nuestras instituciones. A nivel territorial, a nivel de los barrios, es generar la participación del pueblo. Y a nivel interno, el fortalecimiento de nuestra capacidad de acción política. Te contaba hace rato que producto de esta situación y producto del fortalecimiento, y como expresión del fortalecimiento que hemos tenido al haber enfrentado victoriosamente este intento de golpe de Estado, tenemos nosotros contingentes de muchachos jóvenes dedicados de manera a tiempo completo al trabajo de las redes. ¿Me entendés? Y además hemos logrado, se han dado muchas iniciativas que no han sido orientaciones, sino que han sido iniciativas de jóvenes principalmente, sandinistas, principalmente de jóvenes, ¿verdad? Sandinistas, que es el surgimiento de plataformas digitales para la divulgación de las ideas revolucionarias, para la divulgación de la verdad,
para combatir las manipulaciones del enemigo, para combatir las manipulaciones de la derecha. Entonces hemos logrado, se ha generado un ambiente de mucho mayor participación, mucho más iniciativa, mucho más dinámica dentro de la vida interna del Frente Sandinista, más involucramiento de mucha gente, ¿verdad? Y manteniendo e incluso aumentando el protagonismo de los jóvenes en este proceso revolucionario. Es decir, modernizando, desarrollando también el aparato interno de la formación política, porque hoy en día la nueva tecnología, lo que decía el reportero norteamericano Max Blumenthal, sí, desde el 2013 hasta 2017, el instituto, USAID, puso $4.6 millones para preparar 5.000 jóvenes, sí, nicaragüenses, sobre todo universitarios, sí, como cuadros políticos. O sea, ellos sí, el enemigo realmente sabe cómo aplicar la nueva tecnología en la formación política a su interés. Sí, mira, sobre este caso de la manipulación de los estudiantes y de los jóvenes, realmente la percepción que hubo en los primeros momentos del intento de golpe fue que la juventud se había rebelado contra el frente o contra el gobierno, lo cual es absolutamente falso. Es decir, lo que se dio fue una inmensa manipulación en la cual se lograron presentar grupos suficientemente grandes de muchachos, jóvenes, estudiantes la mayoría, universitarios, protestando contra el gobierno. Pero realmente a nivel de la comunidad universitaria esta no es una mayoría. Y además una gran parte, la mayor parte de esos jóvenes actualmente están respaldando al Frente Sandinista porque han logrado darse cuenta de la manipulación de la que fueron víctimas. Acordate que es mucho más fácil manipular a la gente que convencerla de que está siendo manipulada. Eso viene después, el convencimiento, ¿verdad? Y todo ese proceso, digamos, ¿verdad? En el cual la gente se va dando cuenta de la situación. Entonces, pues, te decía que esa situación que se presentó tiene que ver con este uso pues que se hizo de las redes sociales, también el aprovechamiento de contradicciones internas entre estudiantes universitarios. Nosotros tenemos, en Nicaragua existe la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, que es la organización de los estudiantes universitarios. Esta organización es sandinista, es decir, su dirigencia ha sido siempre sandinista. Su dirigencia, los jóvenes que están al frente de esta organización gremial han sido siempre jóvenes sandinistas, ¿verdad? Y como te decía, ha habido cierto aprovechamiento de algunas contradicciones que hubo a nivel de la organización gremial y de la comunidad universitaria en Nicaragua. Por otra parte, también es necesario señalar lo siguiente, y es que nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando pasa una generación política, que en Nicaragua son 16 años, es necesario hacer una profundización de las transformaciones sociales para que las nuevas generaciones no perciban los males sociales heredados del pasado como que fueran generados por nosotros, ¿me entendés? Lo cual es un terreno fértil para que la derecha logre hacer sus manipulaciones. Todo joven quiere sentirse parte de una revolución y cuando considera que los males sociales son culpa del que está gobernando, pues se pone en contra aunque no sea cierto, ¿me entendés? Entonces eso también tiene que ver con la mayor efectividad que necesitamos en nuestro trabajo político, pero aún con todo y esa manipulación que hubo en sectores importantes del estudiantado universitario, aún a pesar de eso, la juventud sigue siendo protagónica en el Frente Sandinista y la inmensa mayoría de los jóvenes están con el Frente Sandinista y en el Frente Sandinista la inmensa mayoría de la militancia son jóvenes. La inmensa mayoría de la militancia sandinista son jóvenes y esos jóvenes siguen comprometidos con el Frente Sandinista y también incluso jóvenes que fueron manipulados han reconocido que fueron manipulados, han sido suficientemente valientes para reconocer que fueron manipulados y que reconocen que el Frente Sandinista es la fuerza que más puede hacer algo a favor del pueblo nicaragüense, que el Frente Sandinista es la única fuerza que defiende los intereses del pueblo nicaragüense.